Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, qué bueno que me acompañan para analizar temas de interés nacional e internacional. Una semana bastante caliente, bastante interesante con todo este tema de las deportaciones de inmigrantes de los Estados Unidos en la campaña iniciada por el gobierno del presidente Donald Trump. El accidente aéreo en Washington, D.C. en la noche del miércoles, una desgracia, pero que tiene muchas lecciones y que está siendo investigado por las autoridades de los Estados Unidos. El tema del salario mínimo en el sector privado está en discusión en el Consejo Nacional, el Comité Nacional de Salarios, que lo componen el gobierno, los patronos y los trabajadores, en una convocatoria fijada para el próximo martes, día 4 de febrero, para iniciar las negociaciones y las discusiones sobre este incremento de salarios. Indotel ha hecho las pruebas comienza las pruebas en las cárceles para bloquear los teléfonos celulares, teniendo 5 cárceles como modelo para determinar la aplicación masiva de esta instrumentación. Y también se anuncia este domingo el plan que comienza en el sur profundo de digitalización. Interesante este programa de interconexión y digitalización de los servicios tecnológicos. Tengo un reportaje sobre el tema de las deportaciones de los Estados Unidos, de la Deutsche Welle, con una mezcla de también reportajes de la BOA de los Estados Unidos, en que pone en contexto todo esto que está ocurriendo. Mi columna de esta semana en el Listín Diario, el deber cumplido, tema personal, pero que creo que debí compartirlo con ustedes y lo hago también aquí en Oye País después de la pausa. Tras el presidente Luis Abinader anunciar que el gobierno propondrá un reajuste salarial del 20% para los trabajadores no sectorizados, el Comité Nacional de Salarios fue convocado para reunirse el próximo martes. En una posición contraria a la ya conocida del presidente Luis Abinader, el sector sindical anuncia que propondrá al Comité Nacional de Salarios la discusión de un reajuste del 30% en la primera reunión que deberá producirse en abril. La reunión del Comité de Salarios, integrado por representantes del gobierno, de la cúpula empresarial y de las centrales sindicales, está programada para el 8 de abril. El director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, y una representación del Banco Mundial se reunieron para evaluar los objetivos del proyecto de respuesta multisectorial a flujos migratorios y explorar la ampliación de la cooperación del organismo internacional para el fortalecimiento del organismo dominicano. El titular de la Dirección General de Migración explicó que en la sesión de trabajo se estuvo explorando ampliar la cooperación a través del incremento del presupuesto para apoyar a nuestra institución en el desarrollo de capacidades y de acciones que contribuyan al fortalecimiento institucional mediante la mejora y documentación de procesos vinculados al control y flujo migratorio en República Dominicana. La Junta Central Electoral informó de la conformación de una comisión para elaborar una propuesta de proyecto de ley con el objetivo de regular las candidaturas independientes, tras la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que da luz verde a este tipo de iniciativas en el país. Dicha comisión preparará un cronograma de trabajo para guiar el proceso de elaboración de la propuesta de proyecto de ley y una vez aprobada por la Junta Central Electoral,
será sometida al Congreso Nacional para su discusión. El jefe de bomberos y servicios de emergencia de Washington, John Donnelly, descartó hoy que haya supervivientes en el accidente aéreo ocurrido anoche, en el que se vieron involucrados un helicóptero militar Black Hawk y un avión comercial de American Eagle. Hasta el momento han sido recuperados 30 cuerpos y entre los pasajeros había atletas de patinaje artístico, entrenadores y familiares que habían estado en un campamento en Wichita, informó el equipo de patinaje artístico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum para que el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional habiliten 30,000 camas en la base naval de Guantánamo con el fin de detener a inmigrantes indocumentados. El texto del memorándum habla de expandir el actual centro hasta su plena capacidad sin indicar una cifra concreta, aunque en declaraciones durante un acto en la Casa Blanca, Trump aseguró que serán 30,000 camas. El Bundestag, el Parlamento alemán, aprobó el plan para endurecer la política migratoria del país presentado por la Unión Demócrata Cristiana, principal partido de la oposición. Así lo informaron medios locales. El documento consta de 5 puntos que endurecen la política migratoria del país: controles fronterizos permanentes, rechazo de todos los intentos de entrada ilegal sin excepción. Las personas obligadas a abandonar el país no podrán seguir en libertad. Más apoyo a los estados federales para hacer cumplir la obligación de abandonar el país y leyes de residencia más estrictas para delincuentes y personas peligrosas. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El gobierno ha propuesto, en voz del propio presidente Luis Abinader, un 20% de incremento al salario mínimo de lo que se llama el sector no sectorizado de la fuerza laboral de República Dominicana. Los empresarios ven esto con ojerizas, hablan de que sería un jalón muy fuerte, que hay que verlo, que hay que analizarlo de cara a lo que son los niveles de inflación que ha sufrido el país en el último año y en el año anterior, y los trabajadores dicen que 20 es muy poco, que un 30 lo que hay que aumentar. Todo esto va a comenzar a discutirse el martes de esta semana en la convocatoria que ha hecho el Ministerio de Trabajo del Comité Nacional de Salarios. Este comité tiene el mandato de ley de reunirse cada 2 años para analizar el impacto de los salarios en República Dominicana y proceder a fijar montos del salario mínimo. Está en varios niveles, lo que le llaman quintiles, en varios niveles los salarios mínimos que se aplican en República Dominicana. Y el presidente ha propuesto, el comité de salario, el gobierno es una parte. Entonces, la parte de gobierno ha propuesto 20% de aumento al salario mínimo. Y provocó inmediatamente reacciones de complacencia de parte del sector trabajador, que es representado por los sindicatos en el Comité Nacional de Salarios, pero visto con ojerizas y con algunas preocupaciones por el empresariado, que es la parte patronal. La Confederación Patronal representa al empresariado en el Comité Nacional de Salarios. Los trabajadores fueron más lejos y dijeron en el curso de la semana que la propuesta del 20% anunciada por el presidente en la reunión de la semanal el lunes de esta semana, que
quedaba por debajo de las expectativas que tenían los trabajadores y dijeron no, tiene que ser el 30%. Normalmente el sector obrero, el sector sindical, propone cifras altas, ha llegado a proponer hasta un 50% de aumento salarial para comenzar en las negociaciones y a final de cuentas ronda entre un 15 y un 20%. Es cada 2 años que tienen que hacer esta revisión del salario y la última vez que lo hicieron en el 2023 se decidió un incremento del 19%, pero no hacerlo de un jalón, sino hacerlo en 2 partes. 15% en ese año 2023 y el 4% restante en enero del 2024. Ahora es posible que de cara a cómo se está hablando de que es cierto que el poder adquisitivo se ha ido reduciendo por el tema de la inflación, por aumento en los precios de alimentos, que es el principal renglón de la canasta familiar, o lo que se llama la canasta familiar, es posible que también se haga en 2 jalones. Puede ser un 15 quizás, si se llega al 20, puede ser un 15 y un 5 el año que viene, puede ser que sea 10 y 10, puede ser que sea el 20% de todas maneras, no sé. Lo cierto es que esto va a comenzar a discutirse el martes en una reunión del Comité General de Salarios. Y el presidente dijo en la semanal que él esperaba, tenía expectativas de que esto se aprobara en febrero mismo, o sea, ya en este mes de febrero que comienza. Y lo decía porque normalmente las conversaciones y las negociaciones sobre el tema del salario mínimo que se revisa cada 2 años, generalmente terminan las discusiones y las conversaciones y las negociaciones mayo, junio, por ahí más o menos. Ha llegado hasta julio, cuando se trancan las posiciones. Ha habido muchos casos en que el gobierno apoya las posiciones de los trabajadores en su reclamo de aumento salarial, no necesariamente apoya las posiciones del empresariado, que siempre están muy por debajo de las expectativas. Entonces, si el gobierno apoya a uno de los 2 sectores, al que apoye tiene ya mayoría de 2 por 1 y eso es lo que se aplica. Y eso ha ocurrido en varias ocasiones. Los empresarios y algunos sectores de la sociedad han dicho que deben aprovechar la discusión del tema del salario mínimo, del incremento del salario mínimo en el sector privado, que no incluye ni los trabajadores de turismo, ni de trabajadores agrícolas, ni los trabajadores de la construcción. O sea, hay una serie de renglones que no entran dentro de los trabajadores no sectorizados. Son los trabajadores completos. Hay una idea de que se aproveche y se discuta, está ya en el Congreso y se han realizado vistas públicas y se tome un acuerdo en estas negociaciones que se van a hacer, en estos encuentros donde van a estar los patronos y los trabajadores vis a vis, frente a frente, junto con el gobierno, para tomar una decisión y un acuerdo sobre el proyecto de modificación del Código Laboral, que tiene 32 años y que todos están de acuerdo con que debe ser modernizado porque ya hay una serie de trabajos, de estructuras de trabajos que no están contemplados, como el teletrabajo, por ejemplo, que no están contemplados dentro del actual código, que es de 1992, tiene 32 años. Va a cumplir 33 años ahora. Y sería una buena oportunidad de aprobar una cosa y la otra. La aprobación del salario no tiene que ir al Congreso. El Congreso puede legislar sobre el salario, pero no tiene que ir al Congreso porque la ley contempla que el Comité Nacional de Salario, en un acuerdo entre las 3 partes, las 3 patas que componen esa mesa, o el acuerdo de mayoría de esa mesa, que puede ser 2 contra 1, están
los representantes idóneos de los sectores involucrados, los empresarios que son los productores de las riquezas, de los trabajos, los sindicatos que son los representantes de los trabajadores, los que ejecutan el trabajo, y el gobierno que es la sombrilla macro de trazar las políticas económicas del país. Entonces, la decisión de ellos simplemente por una resolución del Ministerio de Trabajo se aplica automáticamente. Lo de la reforma al Código Laboral sí necesita la aprobación en el Congreso y la aprobación de una mayoría calificada porque es un código. Es un código. Necesita las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, las 2/3 partes del Senado. Parece que hay una mayoría importante en que está de acuerdo porque está consensuado el 98-99% de lo que plantean las enmiendas al Código de Trabajo, están consensuadas entre los sectores. Hay un punto nodal que es el que no hay un acuerdo, que es el tema de la cesantía. Los empresarios dicen que deben quitar la cesantía. Digo, los que están ya dentro, al punto donde se quitaría, tienen un derecho adquirido y hay que reconocérselo, pero de ahí en adelante que se elimine la cesantía porque ellos dicen que eso les representa una carga mayor en cuanto a lo que es su costo de producción finalmente en cualquiera de los tipos de trabajo del empresariado que le recarga su costo y que hace a las empresas tener algunos problemas. Porque la ley dice que debe tener ese dinero, la cesantía, guardado ahí para cuando el trabajador sea despedido, se le entregue su dinero en los próximos 10 días. Claro, los trabajadores no tienen, los empresarios no tienen, por una plantilla de 100 trabajadores que tengan, el dinero de la cesantía guardado en un banco. Porque no van a despedir todos los trabajadores de un golpe. Cada vez que pasa una situación, buscan el dinero de eso y lo pagan. Ellos dicen que eso es oneroso para ellos. Los trabajadores dicen que esa es una conquista ganada hace mucho tiempo y que eso, ellos no transigen en que eso sea modificado. Hay puntos intermedios. Se habla de que en lo adelante, los trabajadores actuales tienen la garantía de su cesantía ya aprobada y hay que cumplirle al momento de si se hace una nueva ley y se reforma. Pero para el inmediato y el futuro hay varias alternativas. Se habla de que se cree que con el dinero de fondos de los trabajadores y de los empleadores, como se hace actualmente para guardar la cesantía, se saque un seguro laboral, un seguro de trabajo, que permita que vaya incrementando su monto para en el momento en que el trabajador sea despedido, si es despedido en algún momento, sea el seguro que accione y le pague sus prestaciones laborales, que ahora la paga la empresa. Hay otros que hablan de que tenga un tope, por ejemplo, hasta los 5 años, una quincena de salario, hasta los 5 años de labor y de ahí en adelante se vaya desmontando y tenga un tope. Porque ahora hay gente que tiene 15 años trabajando, 20 años trabajando y ha ido acumulando. Y cuando viene a ver, gana más en lo que es las prestaciones por despido que lo que ha ganado en toda la vida en esa empresa. Así. Entonces hay modalidades. Lo que hay que llegar a un acuerdo de qué modalidad se pudiera aplicar o simplemente dejarlo así. Yo no creo que lo vayan a dejar así para el futuro. No se puede legislar sobre lo que está porque la ley no es retroactiva, ninguna ley es retroactiva. Entonces, los que tienen derechos ganados, adquiridos hasta ahora, se mantienen igual en esos mismos niveles y de ahí en adelante comienza a correr la modalidad. Los nuevos empleados comienza a correr la modalidad que se aprobara, si se aprobara una modalidad diferente, un seguro, un tope, por tiempo, por año, por cantidad cerrada. Hay varias modalidades. Pero es importante y sería importante que se aproveche esta coyuntura de la negociación vis a vis, cara a cara, de trabajadores y patronos y el gobierno para tomar una decisión y darle salida a las enmiendas del Código Laboral que por demás lo necesita. Hay que modernizar y actualizar muchos renglones
de lo que plantean las relaciones obrero-patronal en el ejercicio del empleo y de la producción en República Dominicana. El Indotel ha comenzado las pruebas para bloquear finalmente las señales de celulares desde los recintos carcelarios. O sea, en el entorno van a haber unos bloqueadores para impedir que desde las cárceles se estén cometiendo delitos a través de teléfonos y de la vía internet hacia afuera. Y eso es bueno. No se había logrado porque decían las autoridades anteriores, tanto del Indotel como de los sistemas tecnológicos oficiales, que si ponían una serie de bloqueadores, podían bloquear áreas residenciales o de personas que viven en el entorno y las mismas comunicaciones de las cárceles, las comunicaciones oficiales de la cárcel. Y es una razón valedera. Ahora ya Indotel ha establecido mecanismos para aislar, bloquear las comunicaciones de celulares que pudieran usar los reclusos. 5 cárceles están dentro de el plan inicial: Anamuya en Higüey, el 15 de Asua, el Pinito de La Vega, Rafey en Santiago, me falta otra. 5 son el piloto para determinar la eficiencia del sistema que se está poniendo en ejecución. Conjuntamente con esto, Indotel está anunciando este fin de semana en Boechío el plan de interconexión nacional para que todos los sectores del país estén interconectados con los sistemas digitales, con los sistemas de internet, con los sistemas de tecnología que aporta el país. Hay sitios donde no llega el internet. Hay sitios donde la tecnología está ausente. Y eso abre lo que se llama la brecha digital en la sociedad dominicana. Más personas con mayor capacidad, más pudientes, mayor capacidad económica, viven en sitios urbanos, residenciales, tienen acceso a la compra de equipos sofisticados, equipos ya más avanzados, y tienen un acceso pleno al internet. Los que viven en zonas más paupérrimas, más alejadas de los centros urbanos, no tienen ese acceso y hay lo que se llama una brecha, porque eso amplía lo que es la división social. Mucho conocimiento, mucha ignorancia. Entonces el Indotel está en machear esto para que todos los sectores del país puedan estar interconectados en un momento determinado. Y este plan comienza precisamente por las zonas más paupérrimas, más depauperadas y que más necesitan tener esta interconexión, que es lo que se llama el sur profundo. Por eso comienza este plan en Boechío, en un acto donde se va a dar el encendido de la interconexión, por así decirlo, en esa zona, y de ahí comenzar ganando experiencia para interconectar todo el país. Importante, se van a interconectar, por ejemplo, las escuelas. Usted puede desde la central aquí mandarle un mensaje y establecer qué está pasando en la escuela en Boechío, por ejemplo, en Casa del Caramba. Usted tiene una interconexión para saber y mandar los exámenes, corregir una cosa, mandar la nómina y que se cobre en un banco, mandar una nómina y que pueda ir a un banco y la gente cobrarlo, tener interconexión entre los hospitales, tener una interconexión entre los cuarteles de la policía, entre la autoridad, la gobernación, la alcaldía, que haya interconexión que facilita la vida y facilita realmente la eficacia de autoridades, del sector privado y de la gente en común. Son logros, son pasos importantes. Son pasos importantes. Lo que yo siempre me he preguntado en el tema de la cárcel, y vuelvo hacia atrás, es que realmente es bueno lo que está haciendo Indotel y que está haciendo las autoridades de aislar la interconexión con los celulares. Ahora, mi pregunta es la siguiente.
cómo rayos las autoridades que están en los penales, en los recintos presidenciales, permiten a la libre que haya un montón de teléfonos celulares en la cárcel. Ahí encontraron en una de las cárceles en La Victoria, me parece que fue, parábolas pero de última generación, modelos nuevas, 6, 8, 10 parábolas instaladas encima de la cárcel. ¿Cómo usted instala esas parábolas? Y tenían repetidores adentro, en los pabellones, en las celdas y todo esto, y vendían el servicio. Tenían servicio de internet para ver Netflix, pero también tenían servicio de internet para intercomunicarse, para mandar mensajes, para hacer cualquier cosa. Entonces, no solamente basta aislarlo, que es un buen paso importante, el otro paso es vencer los estados de corrupción que predominan en las cárceles nacionales, los recintos carcelarios, con la complicidad y la dirección, diría yo, de las propias autoridades que controlan esos recintos. Porque puede ser que por alguna forma subrepticia en algún momento, algún día, puedan colar un celular. Pudiera ser. En la cárcel todo el mundo tiene celulares. Todo el mundo tiene celulares. Eso es como tener calzoncillo. Todo el mundo tiene celulares como si tal cosa, y de ahí se ha determinado que se hacen los mayores fraudes electrónicos a bancos, a la gente, a comercios que ocurren en República Dominicana. Porque los que están ahí, muchos de ellos son precisamente delincuentes que están en la cárcel por acciones de esa naturaleza fraudulentas. Y lo que hace es que extienden sus habilidades desde los propios recintos donde están guardando prisión por haber violentado las leyes que rigen la sociedad. Solo a mí hay que explicármelo, cómo es que eso sigue ahí, la cárcel, y la gente se queda todo igual. Miren, el tema de las redadas es muy complejo, es muy complejo en los Estados Unidos, porque toca muchas fibras sensibles, muchas situaciones que tienen un objetivo común: detener ilegales, sacarlos del país, pero eso representa toda una maraña de vida, de gente que tiene muchos años viviendo en un país, que es parte de la fuerza laboral de la zona donde vive, que son personas que ganan el dinero con el que mandan, por ejemplo, las remesas a países como República Dominicana y sostienen a sus familias aquí, además de sus familias allá. Personas que, si bien son ilegales, indocumentados, pero también aportan a ese movimiento. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York, aportan al movimiento comercial en una ciudad, un país, pues una ciudad que es regido por la oferta y la demanda. Entonces, hay muchas complejidades en esto. Puede desarraigar la familia porque tienen unos niños que nacieron allá y son ya norteamericanos, aunque hay una discusión sobre esto, pues mientras tanto son norteamericanos porque nacieron en Estados Unidos, pero a los padres los agarran, o a uno de los dos, al padre o a la madre, y los deportan, desarraigan la familia, y eso pues genera un caos y una situación terrible en el seno de la familia, en lo que es la relación necesaria de convivencia. Eso tiene muchas aristas. Y se establece una crónica que publica el periódico Diario Libre. O el Listín Diario, no recuerdo. Establece que el año pasado, en el 2020, entre el 2020 y la fecha, son muchos los dominicanos que han sido deportados por los gobiernos. Dice esta nota que el año pasado, los Estados Unidos deportó 3.292 dominicanos desde los Estados Unidos. La mayoría de ellos, dominicanos que habían cometido delitos, alguna suerte de delito, y estaban guardando prisión al cumplir
sus penas de prisión, son deportados. Otros que cometieron un delito simplemente puede ser que no hayan sido condenados, pero ya estaba sobre ellos una advertencia de delincuencia y también si no tienen documentos son deportados. Y hay otros que han sido arrestados, atrapados, por ejemplo, muchos de ellos cruzando desde México ilegalmente hacia territorio americano por el famoso Paso de México, algo que se popularizó en los últimos tiempos de dominicanos involucrados en esta modalidad de entrar ilegalmente a Estados Unidos, y muchos de los que fueron deportados estaban dentro de ese renglón. En total, en los últimos 4 años, y lo enmarcan dentro de la administración demócrata del expresidente hoy, Joe Biden, se deportaron alrededor de 11,000 dominicanos en 4 años. ¿Qué va a pasar ahora con dominicanos residentes en los Estados Unidos? Puerto Rico, donde hay muchos dominicanos. Ciudades grandes como Nueva York, Boston, en lugares más pequeños pero de alta proporción de dominicanos como Providence, ahí en Massachusetts también, New Jersey, en las Carolinas, en Miami, en toda la costa este de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esos dominicanos? Los reportajes dicen que hay pánico en los Estados Unidos. Y no es para menos. Pero también hay pánico en la República Dominicana porque una persona arrestada allá y deportada para Estados Unidos es un problema para la República Dominicana y un problema para esas familias que también reciben hoy los beneficios de las remesas que ellos le mandan desde Estados Unidos para la motorización de costear el diario vivir. $200, $300 mensual vienen siendo 12, 15, 16,000, 17,000 pesos mensuales, y eso es un salario en República Dominicana. Y con eso la gente tiene el poder adquisitivo necesario para sus alimentos, para resolver algunas cosas. Más otra una chiripita que hace por ahí, con eso compensa. Pero además, ese flujo de remesas hacia República Dominicana son parte importante y trascendente del ingreso de divisas al país. Solamente en el año pasado fueron 10,000 y pico de millones de pesos que representaron las remesas a República Dominicana. De pesos, no de dólares, 10,000 y tantos millones de dólares. Son parte de la fortaleza de reservas que tiene el gobierno, el Estado Dominicano, el Banco Central, para enfrentar cualquier situación en República Dominicana, como por ejemplo la situación de la pandemia, donde se cerró todo. Pues teníamos los recursos para poder sobrevivir si fuera necesario en un momento de requerir hacer importaciones de alimentos. No hubo esa necesidad en la pandemia en República Dominicana porque los niveles de producción son altos y alcanzan regularmente para compensar la demanda alimentaria de República Dominicana. Y más, como bajó el turismo que estaba cerrado, toda la producción alimentaria iba precisamente a los dominicanos y no hubo una escasez. Una cosita, qué sé yo, pues no hubo una escasez. Pero si se pudo haber producido, habían las remesas, habían esas reservas en el Banco Central para poder enfrentar esa situación. Entonces las remesas son un punto importante y trascendente para la vida de los dominicanos. No cabe dudas, no cabe dudas. Vamos a ver cómo sigue desenvolviéndose esta situación que es compleja, que es difícil, que es muy complicada, pero es un proceso en desarrollo, que no sabemos a dónde va a llegar. ¿A dónde va a llegar? En el accidente en el vuelo de American Eagle, aterrizando en el aeropuerto Ronald Reagan, en el centro de los estados, de la capital norteamericana de Washington, D.C., chocó con un helicóptero militar que hacía un vuelo de prueba. 64 tripulantes, ocupantes que llevaba el avión, 60 pasajeros y 4 tripulantes, y los 3
militares que iban dentro del helicóptero fallecieron al caer el avión destrozado en el río Potomac. Consideran las autoridades que es el peor accidente desde el 2001. El 2001 fue el accidente del avión de American Airlines que venía a República Dominicana desde el aeropuerto John F. Kennedy y que se estrelló sobre Queens. Sobre Queens al momento, pocos minutos después de despegar, pocos segundos después de despegar. Murieron 200 y tantas personas en ese accidente y entre ellos el 90% eran dominicanos, 170 y tantos eran dominicanos. Dicen que este de ahora es el segundo accidente más de mayores víctimas en los Estados Unidos en estos últimos 20 y tantos años. Han habido otros accidentes, pero este es el que ha aportado más víctimas. 64 más 3, 67 fallecidos en este accidente ocurrido la noche del miércoles sobre la capital norteamericana, sobre Washington, D.C., y los restos del helicóptero y del avión cayeron en el río Potomac. Se está investigando para determinar qué falló, qué pasó. Todo ha indicado hasta ahora que fueron fallos humanos, fallos con la aproximación de uno a otro, el avión iba aterrizando, el helicóptero estaba haciendo un vuelo de prueba. Ahí están las investigaciones, ya veremos. Pero un penoso incidente. En ese vuelo que venía de Wichita, Kansas, hacia Washington, venía el equipo completo de patinaje sobre hielo de Washington, D.C., que estaba en unas competencias en Kansas. Venía el equipo completo, jóvenes en su gran mayoría, y entre ellos también 2 rusos, entrenadores rusos, que eran los entrenadores del equipo de hockey sobre hielo. Mi columna de esta semana en el Listín Diario, que se llama igual que este programa, Oye País, la dedico al tema de personal, de la graduación de 2 de mis hijos. Y lo hago con mucho sentimiento, pero también lo hago como una muestra y como experiencia a los padres de que se debe luchar, se puede luchar y se puede ganar. Se puede ganar de la mejor manera. Y que nuestro deber de enseñar a nuestros hijos y el deber de ellos de aprender y de insertarse en el mercado laboral y ser decentes, honrados, educados, es una responsabilidad mutua. Lo plasmo en ese artículo que se llama Deber Cumplido, que comparto con ustedes a continuación. Somos de los hombres y mujeres que se trazan metas y luchamos por cumplirlas en nuestra vida personal, de familia y profesional, con episodios de felicidad y tristeza, satisfacciones y tropiezos, temores y esperanzas. Siento que junto a Ingrid, mi esposa, lo hemos logrado. El último fin de semana sentimos una de esas grandes satisfacciones: ver a 2 de nuestros 3 hijos subir junto a más de 800 nuevos profesionales al podium del Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recinto principal en Santiago, a recibir los diplomas que los acreditan como profesionales, uno de los pasos trascendentes que los avala para el arranque, por así decirlo, para emprender el camino que bajo su propio esfuerzo y responsabilidad les traza e impone la vida. Los ojos se humedecieron y las lágrimas rodaron cuando escuchamos llamar a María Amelia primero y a Fernando Arturo luego a recibir los apretones de manos del rector y los decanos. La emoción creció cuando se anunció que eran merecedores de los altos honores de grado. María Amelia, notas sobresalientes. En su carrera solo hay menciones de niveles de las notas obtenidas. Y Fernando Arturo, summa cum laude. Rubén Tomás, quien nos acompañaba y quien completa el trío de los hijos de la familia que hemos formado, ya se había graduado también de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en septiembre pasado con iguales méritos.
summa cum laude. Sentados en el público de madres, padres, hermanos, tíos, amigos de los graduandos, cada vez que llamaban uno de nuestros chicos al podio, Ingrid y yo, sin emitir palabras, nos dijimos con la mirada: deber cumplido. Lo logramos. Summa cum laude. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hablando del tema de las redadas, esto ha sido en los Estados Unidos y las deportaciones con los indocumentados, esto ha sido una situación que ha puesto a la prensa mundial al tanto de lo que está ocurriendo. Incluso hay una información que circuló ya cerrando la semana de que Casa Blanca, el gobierno, había pedido a las autoridades militares norteamericanas que controlan la base de Guantánamo, que es una cárcel, es una zona de Cuba, que es parte de territorio norteamericano, de acuerdos muy viejos, pues ahí están los norteamericanos, y que se ha usado para llevar presos por terrorismo, personas de alta peligrosidad, y están allí hacinados y allí son interrogados, y es una verdadera situación de prisión dura, fuerte. Pues se ha dicho, se ha informado que mandaron a que prepararan en la base militar de Guantánamo, se habilitaran unas 30.000, no, 30.000 o 3.000. ¿Cuántos son? 30.000 o 3.000. No recuerdo, déjenme ver para darle el dato exacto. Si son 30.000 o 3.000 que se pidieron para que se prepararan esa cantidad de camas y estructurados en carpas, será, yo no sé cómo, para la posibilidad o ante la idea de que van a ser trasladados personas arrestadas en esta operación que está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos contra indocumentados de diferentes países. América Latina son de los más que han sufrido los más duros ataques en este sentido, y ha sido muy duro, pero déjame ver, estoy buscando por aquí porque vi la información y no recuerdo si son 30.000 o 3.000 que se está hablando de que deben estar preparadas, de que deben prepararse para recibir a estos indocumentados. No encuentro aquí y lo voy a buscar por aquí porque debo tener la nota. Y quiero darle el dato confiable de lo que se está solicitando. Cero mata cero. ¿Son 30.000? 30.000. Gracias a... ¿Eso fue Rodolfo? Rodolfo. Mi productor. Rodolfo es el más duro, Twingo. Qué bueno. Rodolfo nos informa así que efectivamente sí, 30.000 los que 30.000 camas se están habilitando en Guantánamo, se estarían habilitando en Guantánamo para comenzar a enviar oleadas de indocumentados, por ejemplo, que están presos, que han sido arrestados, pero que están, vamos a suponer, en un proceso de sus papeleos. Entonces, lo confinan ahí hasta que terminen su papeleo, los rechazan o los aprueban, y entonces después determinarán con ellos. O para enviar personas que están presos y son indocumentados y son extranjeros
y están presos por haber cometido algún delito, los sacan de las cárceles y los llevan ahí. No sé cuál va a ser el procedimiento, pero eso indica que la autoridad del gobierno de Estados Unidos está decidido a continuar con este plan, echarlo hacia adelante, y no sabemos a qué punto va a llegar cuando comience una línea horizontal en este tema de los indocumentados y deportados de los Estados Unidos. Como les decía, las cadenas de televisión internacional, las plataformas, Deutsche Welle en este caso y La Voz de los Estados Unidos de América han publicado múltiples reportajes sobre este tema y he escogido este reportaje que plantea la situación. El reportaje de las últimas horas plantea la situación, plantea lo que está pasando y hay un debate sobre el tema con posiciones encontradas y reportajes insertados en el mismo. Comparto con ustedes este reportaje sobre la situación de los indocumentados, las redadas y las deportaciones hacia los países de donde son nativos. Con este reportaje termino esta emisión de Oye País y los convoco para mañana nueva vez, aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González, pasen un feliz resto de la noche. Compartan este reportaje. Decidí y declaré que lo haría y lo que es muy importante, la emergencia nacional en nuestra frontera detuvo de inmediato toda entrada de personas que cruzaban la frontera ilegalmente, que eran muchas personas, y comencé a devolver rápidamente a los intrusos ilegales a los lugares de donde vinieron. José, estas órdenes ejecutivas de Donald Trump están enfrentando oposición por parte de los gobiernos locales y estatales en Estados Unidos. Sin duda existen algunos gobiernos que no cooperan directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por estatutos propios internos. Y sin embargo, estas detenciones, estas ciudades están ocurriendo entre de estas ciudades de manera independiente por parte del gobierno federal. En algunos casos, las autoridades locales han presentado quejas por la manera en que se están llevando estas detenciones en lugares como Chicago, en algunos lugares como Los Ángeles. El propio Consejo de la Ciudad de Nueva York, donde si bien el alcalde ha aceptado en general las operaciones, el Consejo ha sido pues muy crítico de estas situaciones. Así es que cada situación cambia de lugar a lugar y de localidad en localidad, porque cada una de ellas tiene distintas formas de cooperar con las autoridades federales, pero sí, hay un movimiento donde se considera que si bien las autoridades deben enfocarse en las amenazas de seguridad nacional y personas con crímenes violentos, buena parte de la fuerza de mano de obra en distintas ciudades depende de inmigrantes presentes irregularmente que no necesariamente representan un peligro inmediato, y es a aquellos a los que en general estas localidades están de manera defendiendo que se siga su proceso regular y no de esta manera intensificada. Señora Urízar, usted decía hace un minuto que incluso ciudadanos estadounidenses han sido detenidos en estas redadas. Yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellos que lograron algún tipo de estatus regular durante la administración del ahora expresidente Joe Biden? Bueno, hemos visto que el presidente Trump haya revocado y ha parado varios programas, como el programa de parol que se le estaba dando a ciudadanos de ciertos países. No sabemos todavía qué es lo que va a pasar con las personas que han obtenido estatus, como tal vez personas que se beneficiaron del parol o que tienen TPS. Estamos esperando a ver qué otras directrices el presidente o órdenes ejecutivas el presidente va a dar respecto con la gente que ganó estatus o fue protegido por medio de inmigración bajo la previa administración. Es decir, que la situación actualmente para ellos es de incertidumbre. Hay que esperar a ver qué decide el presidente Trump. Pero cuando hablamos de esto, justamente, José, estamos como a la expectativa de lo que Trump decida, como si no hubiese oposición en el país. ¿Cómo está reaccionando el Partido Demócrata ante lo que la Casa Blanca, como decíamos antes, llama la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos? Yo creo que hay diversas reacciones. ¿Por qué? Porque la campaña electoral sí tuvo unos efectos importantes al interior del Partido Demócrata, donde no necesariamente hay una
unidad alrededor de cómo responder a todos estos cambios al sistema migratorio que está habiendo. No solo es las detenciones en el interior, sino los cambios en la frontera, como explicaba la señora Urizar, sobre el tema de pues prácticamente cancelar el derecho al asilo de las personas que llegan de solicitar asilo, perdón, de aquellas personas que llegan a la frontera, particularmente con México. Hemos visto casos, por ejemplo, con una ley que se aprobó recientemente en el Congreso, la ley Lincoln-Riley, donde distintos demócratas apoyaron pues una intensificación y pues operaciones más duras en contra de los inmigrantes que están presentes irregularmente en el país, y que le da más autoridades incluso a fiscales estatales para poder pues determinar pues distintas prohibiciones de la presencia de inmigrantes en distintos estados. Algunos demócratas votaron a favor de esta ley, y esto muestra las divisiones que hay adentro del Partido Demócrata, que no encuentra cómo resolver el dilema de por qué Trump fue electo, incluso entre la comunidad latina, con más de 45% del voto, y cómo empata eso con su discurso antiinmigrante. Ellos, ¿cuál es la posición que deben de tener? Es algo que todavía se debate. Y que ese es el tema de otro programa, José. ¿Por qué Trump ganó entre la comunidad latina? Hablamos de la oposición que está recibiendo puertas adentro estas órdenes del presidente Trump. Ahora hablemos de las reacciones puertas afuera a nivel internacional. Señora Urizar, Brasil denunció un trato inhumano contra sus nacionales deportados de Estados Unidos. Colombia exigió que sus ciudadanos no sean tratados como criminales. ¿Es legal deportar migrantes esposados, como lo está haciendo la administración del presidente Donald Trump? Bueno, el presidente tiene la autoridad de usar los fondos del ejército como lo vea necesario. Entonces, lo que estamos viendo es de que él está mandando un mensaje muy fuerte a la comunidad internacional y a la comunidad en Estados Unidos en contra de la inmigración. No es necesario esposar con cadenas a los pies y a las manos a personas que están en este país sin documentos, que no tienen ningún récord criminal. Pero como se explicaba acerca de la ley del acto del Reckless Act, que está esperado ser firmado por el presidente, es una ley muy controversial, ya que actualmente para alguien poder ser detenido mandatoriamente y deportado, estando en este país sin documentos o con documentos, se requiere de una convicción, de haber pasado por el proceso judicial en Estados Unidos y tener una convicción criminal. Lo que el acto busca ahora es expandir esa autoridad y permitir la detención mandatoria y la deportación de personas solamente acusadas, arrestadas o que hayan hecho una admisión de algún crimen. Como nos ponemos a pensar, esto va a ser una gran violación de los derechos del proceso legal de las personas, ya que cualquier persona puede ser arrestada bajo cargos falsos sin tener que pasar por un tribunal criminal. Y ante esto que algunos denuncian como excesos, José, ¿cómo está reaccionando la comunidad internacional, los países aliados de Washington, más allá de América Latina, ante estas denuncias? Bueno, en general hay que decir que dado que la mayor parte de los inmigrantes que están presentes de manera irregular en Estados Unidos son de países latinoamericanos, son 11 millones de personas, lo que se calcula, están presentes irregularmente aquí, más de 4 millones de ellos tan solo de origen mexicano. Y esto abre que los países de América Latina sean los más interesados en pues el bienestar de las personas que están aquí. Y hay que decir que en estos momentos distintos autoridades consulares, particularmente de esos países, están pues muy activas en distintas ciudades, alertas sobre cómo asistir a las personas en su derecho de ser escuchados ante un cónsul cuando son detenidos. Sabemos que los consulados de los países del Triángulo Norte o de México están muy atentos en los centros de detención migratoria para asistir en aquellos casos que se pueda. Y sin embargo, hay que decir que la propia comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, pues tenía convocada una sesión para este jueves, luego de las quejas del mandatario colombiano Gustavo Petro sobre las condiciones de deportación de algunos de sus connacionales. Y sin embargo,
embargo, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, decidió cancelar la sesión del jueves ante lo que dijo hay un grave desacuerdo de distintos países al interior de la propia CELAC sobre el tema migratorio y la relación con Estados Unidos. Es decir, dentro de la propia América Latina hay distintas posiciones porque hay países como El Salvador que están negociando directamente, de acuerdo con reportes de prensa, sobre distintos acuerdos para deportación intensificada de algunos individuos a ese país y que no necesariamente están de acuerdo con la posición del presidente Petro. Así es, América Latina, que siempre ha estado o con frecuencia dividida, seguramente lo estará todavía más ahora en estas primeras de cambio para ver cómo hacen frente a esta nueva administración de Donald Trump. Pero de nuevo, José, ese es tema de otro programa para acá, para la actualidad en análisis por lo pronto. Y para terminar con la señora Urizar, porque hablamos, José nos contaba de lo atento que están los distintos consulados en Estados Unidos para atender a sus nacionales. ¿Qué pueden hacer, señora Urizar, y qué no pueden hacer las autoridades migratorias y cómo pueden protegerse los migrantes contra esos potenciales excesos? Bueno, es muy importante recordarle a la comunidad de inmigrantes que a pesar de su estatus migratorio, todos los inmigrantes tienen derecho. Uno de los primeros derechos es permanecer callado. Si son detenidos o son cuestionados por un agente migratorio, dejarles saber de que tienen derecho a callar y que van a usar su derecho a callar. El otro derecho que tienen es de hablar con un abogado de inmigración. Les estamos pidiendo a los inmigrantes que por favor no firmen nada antes de consultar con un abogado de inmigración porque podrían estar firmando órdenes de deportación voluntarias. Otro mensaje que los consulados están mandando al pueblo migratorio es que por favor vayan y registren a sus hijos. Si, por ejemplo, especialmente si ambos padres son indocumentados y corren riesgo de ser deportados, al niño estar registrado en el consulado de los papás o a tener la ciudadanía de cierto país, el consulado ahora puede interferir y ayudar para poder tener el niño, regresarlo al país de origen y reunificarlo con los padres. Si el niño no es ciudadano del país de los padres, no está registrado, es muy difícil para un consulado intervenir y traer a un niño, sacar a un niño fuera de la corte de familia que es solamente ciudadano americano. Pues importante ese mensaje para la comunidad latina en Estados Unidos, doctora Urizar, una comunidad que está actualmente entre el temor y la preocupación en medio de estas múltiples redadas que tienen lugar en varias ciudades del país. Las autoridades, como decíamos, se proponen detener al menos 1.200 migrantes cada día, mientras algunos gobiernos exigen que sus nacionales no sean tratados como criminales. Lo conversábamos hoy acá en la actualidad en análisis desde Nueva York con la doctora Ana Gabriela Urizar, abogada experta en inmigración y naturalización. Y desde Washington con mi colega José Díaz Briceño. Ustedes que nos han seguido, gracias por su confianza y su compañía como siempre. Soy Johan Ramírez aquí en Berlín. Hasta la próxima.